FM Universidad 98.7. ...8:34. A esta hora de la mañana, la música que compartíamos, Diego Drexler con De Nuevo. Decíamos, estuvimos intentando durante todos estos días, pero bueno, el horario del programa coincide también con el horario en que se fue realizando este debate oral. El debate oral por el homicidio de el joven Basiluk, que fue una de las causas que decíamos, esperábamos con mucha expectativa porque se cumplieron casi 11 años de ese brutal hecho y después de una cantidad de idas y venidas, finalmente se llegó a este debate oral y se llegó a las condenas que ayer se conocieron. Decíamos, está en línea, y vamos a charlar un ratito, el doctor Rafael Pereira Piguer, que es abogado querellante en representación de la familia de Basiluk, para que nos cuente un poco lo que se vivió en este debate y decíamos mostrar un poco algunas de las lógicas que también venimos como denunciando cuando hablamos de violencia institucional, de la continuidad de algunas prácticas represivas dentro de instituciones como la policía, por ejemplo, ¿no? Rafael, muy buenos días, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Buen día, Alicia. La verdad que ahora un poquito más descansado, como estos días, abocado a este juicio que tiene su trascendencia, como decís, en la parte de violencia institucional, y trascendencia porque se está juzgando a uno que era policía y otros que fueron retirados, pero ex policía, o sea, a quienes deben custodiar la seguridad, integridad física del pueblo. Es algo que tiene una cuestión controversial, cómo vas a juzgar a alguien que tiene que cuidar. Bueno, en el caso de esto, realmente actuaron, como yo lo dije y salió en los medios, como tal lo dijiste, como un grupo de tareas de la dictadura, donde sin siquiera ordenar la detención, porque se notó que Hugo no se resistió, no tiene ninguna lesión que marque eso, dice la autopsia, lo apalearon de entrada, y después lo torturaron de la forma más gravosa, incluso más gravosa que es la dictadura, o de igual grado, ¿no? No usaron quizás picana, pero usaron la fuerza de 5 personas para arrojarlo desde la camioneta, desde el chasis de la camioneta al piso. Después se tiraban en forma de horcajada sobre el cuerpo, quedó la rejilla marcada de la camioneta en el pecho de Hugo. La verdad que fueron actos atroces, con la tonfa, pegándolo innecesariamente, una vez esposado. O sea, eso se determinó a través de la autopsia. Algunos dicen el cuerpo habla. Yo digo que la autopsia es el ADN de lo que le pasó a Hugo y lo que sufrió Hugo, y está comprobado, ¿no? No queda lugar a dudas con la prueba científica de que Hugo fue apaleado, en términos sencillos, común, digamos, ¿no? Fue pisado, digamos, se lanzaron contra él, y se lograron hasta una hiperflexión, que es tomar la cabeza y llevarla al piso. O sea, le reventaron de todas las formas posibles, que inimaginable, Alicia, la brutalidad. Rafael, esto que describís, leíamos un poco la crónica que se contaba en varios medios, y uno puede como identificar varios momentos de cómo funcionó esta patota, digamos, ¿no? Desde ese momento del traslado, después... Detención, traslado. Primero, nosotros hicimos en parte detención en el barrio Evita de Villa Bonita, a unos 2 kilómetros aproximadamente de la comisaría, traslado a la comisaría, todo con
con torturas y hechos aberrantes, y después el traslado verá también siguió la tortura hasta que ingresó a la seccional primera de policía, y después la agonía, obviamente, de los daños causados por la tortura. Nosotros quisimos mostrar la foto, pedimos como querella mostrar la foto de la autopsia para que el pueblo misionero pueda observar lo que causa la tortura, la falta de reconocimiento en el otro, en el ser humano. La tortura es algo que no podemos admitir de ninguna manera, y la impunidad tampoco en estos casos, ¿no? Y ya se hacía largo, 10 años, sin un juicio. Y bueno, creo que logramos eso, Alicia, mucho compromiso de la parte de la Fiscalía, de la parte de la querella, los actores civiles, mucho compromiso en delinear las pruebas científicas. Estamos hablando de la autopsia, con la fotografía, 103 fotos, mientras el médico, el doctor Horacio Marín, el que hizo la autopsia, explicaba, amén de estar el informe de la autopsia, explicaba detalladamente cada lesión que hubo en el cuerpo y mostraba las partes. A veces hay que ser crudo, pero hay que hacer de esta manera. Todos los defensores que fueron al debate, los que no fueron, bueno, quedará por cuenta y orden de ellos, pudieron hacer las preguntas que quisieron al médico, al doctor Horacio Marín. La verdad que tener un cuerpo médico forense como el que tenemos por lo menos en Oberá y en la provincia, que cumplió las funciones estas, es muy importante rescatar. Casi fue un acto académico la exposición de la autopsia, nos llevó prácticamente toda la mañana, pero es una prueba científica, reitero, irrefutable. Rafael, ¿y qué se probó? Y cuando uno mira las condenas, digamos, los montos de la pena y demás... Primero la tortura. Se probó en forma científica, a través de la autopsia, la tortura. Segundo, ¿quiénes eran el grupo, los integrantes del grupo? Que después queda uno de los integrantes, que es González en Villa Bonita, y solo 4 siguen torturando hasta que entregan a Hugo Basilut a la seccional primera de policía. Se probó la tortura, quiénes fueron y quiénes son los coautores de la tortura seguida de muerte. El Código Penal nuestro, con antecedentes en lo que ocurrió en la dictadura, pone la pena mayor, que es la prisión perpetua, ¿viste? Es una pena muy dura, pero el hecho de la tortura en el mundo es el hecho más repugnable a lo que es la parte penal, a lo que son los delitos internacionales. Esta es una grave violación de los derechos humanos y del derecho humanitario internacional, Alicia, ¿viste? No es menor, si estaríamos en la dictadura, en el contexto, sería lesa humanidad, ¿no es cierto?, cuando es un plan sistemático. Sí. Pero al no ser el plan sistemático, porque estamos en democracia, entonces sí sigue siendo ahora, una Rafael, grave violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, probado con pruebas científicas, con todas las garantías constitucionales. Mirá las garantías que tuvieron los imputados, que tuvieron 10 años de recurso, ¿no? Rafael pensaba, no es un plan sistemático, no estamos en dictadura, pero tampoco son hechos aislados, digamos, ¿no? Porque lo que vos describís es como es una modalidad que sigue denunciándose, tal vez acá lo terrible, lo más... lo más grave fue la muerte, y eso posibilitó, entre comillas, la visibilidad del hecho, pero cotidianamente... Una cuestión son los apremios y otra la tortura. La tortura tiene una gravedad mayor. ¿Estamos de acuerdo? A veces no hay que confundir lo que es tortura de lo que es apremio, ¿viste? Porque, reitero, la tortura es mayor, tiene una pena
sin muerte, sin el resultante muerte, tiene una pena de 8 a 25 años grave. ¿Y dónde radica la diferencia? ¿Dónde yo sé que hasta acá es apremio y a partir de acá estamos ante hechos de tortura? Yo lo que creo es en el sufrimiento, porque incluso puede ser actos psicológicos, pueden llegar a configurar el delito de tortura. En cada caso especial se ve más que nada, más que hacerle aprender o hacerle declarar como era antes, para que sea tortura tenía que comprobarse que le hagan forzar una declaración, y eso viene desde la época antigua, ¿no es cierto?, que mediante la tortura se hacía declarar culpable al imputado, ¿no? Uh-huh. Hoy ya no se ve desde eso, la Inquisición, diríamos, ¿no? Exacto. Por más que esté desde el año 13 prohibida la tortura legalmente en Argentina y en el mundo, sabemos que existen casos, y un caso emblemático el que pudimos juzgar. También es sano para nuestra justicia misionera, es muy sano y jerarquiza poder juzgar este tipo de delito, ¿no? Muy sano tener un cuerpo médico forense de la calidad que tenemos, muy sano que la justicia, por más que haya pasado un tiempo, la justicia siempre es satisfactoria, ¿no? Y así pasaba ayer en la familia de Hugo, a la mamá Bárbara, de 83 años, el hijo de 19, los hermanos, los vecinos, los parientes. La verdad que es muy, muy satisfactorio poder realizarlo. Reitero, no son en muchos lugares de Argentina que tenemos antecedentes como en Misiones que se pudo juzgar por este delito. Primero, los jueces son reacios, jueces, fiscales, a calificar, que estoy contando, que normalmente le meten apremio, le meten otra figura penal porque son graves las cuestiones, y esto te estoy diciendo de las estadísticas del Comité Nacional de Prevención de Tortura. O sea, primero, es claro que tratan de no calificar con la figura de tortura en Argentina y en el mundo. En segundo lugar, es difícil, es muy difícil las pruebas testimoniales, porque normalmente son lugares de encierro. Y los testigos que están apresados tienen un temor, pero escénico, pánico tienen, de declarar contra sus apensores, que son los mismos policías que cometieron el ilícito, ¿no? Y los policías entre ellos también. Hay un código realmente que no tendría que existir, pero esto ocurrió también en el juicio de Bachilú, de temor a declarar, porque también hay que ver lo que dice el CELS de los casos de violencia policial. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se marca 5 casos de violencia policial. Uno de ellos en los testigos que declaran en contra de la policía, ¿no? Entonces, lógico el temor que tienen la sociedad en general en declarar en contra de un policía, ¿no? Lo vemos, no te digo a diario, pero lo vemos lo que nos dedicamos un poquito a este tema, porque tampoco no son tanta cantidad de casos, son muy pocos. En son general, muy pocos los que se denuncian, digamos, ¿no? Porque... Claro, muy pocos los que se denuncian o que podemos acceder y tener una experiencia como esa. Los testigos tienen un temor y hay que entenderlo, ¿viste? Hay que entenderlo, y más aún en el tribunal donde estaban los propios imputados. Vos pensás, incluso esa es una de las recomendaciones que hice yo como querellante, que el Superior Tribunal ordene que en las instrucciones en casos de violencia institucional como las que se dio, ¿no es cierto?, la instrucción la realice otra fuerza de seguridad. Lástima, en Misiones no tenemos otra fuerza de seguridad, la penitenciaría no está preparada, pero en casos graves tendría que ser el pedido de colaboración de Gendarmería, porque mira, las primeras declaraciones que se hacen en Villa Bonita la toma la mujer de uno de los condenados hoy de tortura seguida de muerte, la oficial, no importa el nombre, que no me importa, no es tan importante, pero me refiero, las primeras declaraciones testimoniales toman la esposa, en este caso, de uno de los condenados de tortura seguida de muerte. Entonces, ¿cómo va a ser el testigo que va a declarar
va a declarar en contra del policía, que eso es lo que... Pero ahí ya, Rafael, el juez que instruía esta causa ya debió haber en ese momento... No, normalmente se hace la instrucción a la policía. Sí, ya sé, pero digamos, sigue siendo responsabilidad del juez en turno, digamos, independientemente que la policía tenga estos días para, que te dicen 15 días para que la policía haga la investigación, pero ante la gravedad de este hecho, tenían una persona muerta en una comisaría, el juez o el fiscal en turno no... Actuó excelentemente bien, Alicia. Yo la verdad que tanto la fiscal Silke como el juez Alarcón nos dieron la posibilidad del debate y que se haga justicia, ¿no? Realmente actuaron bien. La policía tomó por su mano, no tenía información hasta la autopsia. Cuando se realiza la autopsia también ordenan un montón de detenciones. Es un caso que llevó su tiempo. Ellos incluyeron un tiempo razonable también, no me acuerdo en este momento si fueron 3 años, y después se demoró en el Tribunal Penal de Oberá por muchos años. Nosotros seguimos insistiendo, hasta pidiendo colaboración al Comité Nacional como la Comisión Provincial, y se logró el debate. Obviamente que lo que uno trata también de ver, de preparar, y hay un proyecto de ley de crear una fiscalía superior a nivel de Procuvin, de la Procuración de Violencia Institucional como tenemos en el orden federal, crear dentro de la provincia de Misiones para colaborar con los fiscales naturales que a veces no tienen la preparación necesaria para estos casos que no son en gran cantidad, no son muchos, pero requieren una especialización especial, digamos una especialización, ¿no? La materia, cómo dirigir las pruebas, cómo actuar y demás, protocolos. Rafael, ¿y cómo fue investigar a la policía en este caso? Digamos, vos como querellante, todos sabemos, también trabajos del CELS, trabajo de la Comisión Provincial por la Memoria en Buenos Aires, del Comité contra la Tortura, que allá tiene mucho más años que las dificultades que hay para poder investigar o llevar a estas instancias a una corporación como la policía. Y nosotros tuvimos en especial ayuda de, puedo llamarlo amigos, como el doctor Hugo Mituar, que hoy es comisionado ad honorem de la Comisión Provincial de Prevención de Tortura, un amigo hace muchos años, que nos ayudó a desentrañar todo el tema de la autopsia y colaboró en gran medida en la cuestión científica. Y después hacemos lo que realmente sabemos y estamos capacitados desde los juicios de lesa humanidad, Alicia, ¿viste? Algo aprendimos en esa época y creo que poder trasladar a que esto no ocurra más en democracia es muy importante, ¿viste? Muy importante. Y creemos que sí, que tendrían que haber más organizaciones, ONG comprometidas con estos temas, que son trascendentes, pero no depende todo de quien te está hablando, ¿no? Es más, hay un pedido de reforma del Código Procesal Penal que autorice a la Comisión Provincial de Tortura de que en casos emblemáticos pueda ser creyente, por ejemplo, ¿no? Que los juicios de esta naturaleza de violencia institucional en los tribunales, cuando se elevan a juicio, tengan prioridad en la fijación de fecha, por ejemplo. Lo que pasa es que ahí deberíamos tener una comisión un poco más autónoma también, ¿no? La nuestra todavía le falta bastante en ese sentido. Y yo creo que fue avanzando mucho, ¿viste? Hay muchas figuras. Yo no podría haber sido querellante si no se hacía la enmienda constitucional y no se reformaba el Código Procesal. Para eso hay que tomar una decisión política de Estado, me refiero, ¿no? La enmienda constitucional, la reforma del Código Procesal Penal, que nos dio justo el tiempo, justo cuando se reformaba el Código Procesal Penal, se promulgaba, habían declarado la primera nulidad del requerimiento de elevación a juicio. Es medio técnico lo que explico, ¿no? Pero ahí nos dio la posibilidad de ingresar con el doctor Romeo Roque Schoenberg,
que fue querellante, mi agradecimiento, y poder ser querellante en esta causa. Reitero, nosotros al finalizar el proceso instructivo recién pudimos ingresar como querellante en esa causa. Entonces, lo bueno de la figura del querellante particular, de que la familia tenga una representación, y nosotros las fotos, por ejemplo, que exhibimos, la Fiscalía se adhirió, pero fue una propuesta nuestra a la familia, que la familia tomó de buen sentido, en el sentido que eso desentrañaba a la posibilidad, más con el médico forense, a poder explicar detalladamente lo que le ocurrió a Hugo, aunque fueran fuertes, y poder trabajar en forma independiente, pero en conjunto también con el equipo de la Fiscalía, la doctora Silke y el doctor Viz. Después vemos, reitero, es la Comisión Provincial de la Tortura, que es quien acompañó en algunas audiencias, al doctor Scherer, mi agradecimiento, y en especial al doctor Hugo Mituar. Estamos hablando de un médico legista, médico comprometido con la violencia institucional, que estuvo al lado nuestro en el momento de hacer las preguntas al médico forense de qué significaba cada uno, para que explique en términos sencillos al tribunal algunas cuestiones que fueron muy buenas por la inmediatez que tiene la foto de la autopsia, y que el tribunal entiende qué significa cada signo o cada marca que tenía Hugo sobre su cuerpo y en el interior de su órgano, ¿no? Entonces, creo que fue importante también, pero y una de las cosas más importantes de este año es la Universidad de las Fuerzas de Seguridad. Tenemos que buscar cada vez más la profesionalización de nuestras fuerzas, formar más en derechos humanos, también analizar cada tanto la parte psicológica de cada uniformado, porque le damos la fuerza, le damos las armas, y eso es importante. Ellos entiendan que son servidores, lo mismo que somos nosotros los diputados o cualquiera, servidores públicos. Nosotros somos servidores, no significa empleado de tercera, significa servir al pueblo. Es lo mejor que te puede pasar, ¿viste? Porque servir a tu bandera, a tu provincia en este caso, ¿no? Entonces creo que ese entendimiento tiene que haber en la formación académica, porque me gustaría cuanto antes que la que votamos por ley sea efectiva la Universidad de la Fuerza de Seguridad. Tener policías profesionales es lo mejor que nos puede pasar a Alicia, ¿no? Y tengo muchos amigos, no muchos, pero tengo amigos realmente que están colaborando o trabajando desde el ámbito legislativo para mejorar la calidad profesional de cada uno. Hay toda una discusión también ahí acerca de si la formación es lo único que hay que discutir, o hay que empezar a discutir cuestiones más de fondo que tienen que ver con la política criminal. Por supuesto, valores y demás, pero hay bajar los números, también. Por ejemplo, en Misiones tenemos 850 policías por cada 100.000 habitantes, un número exorbitante para una provincia con indicadores de delito que son ínfimos comparados, ¿no? O sea, habría que bajar los niveles de menos policías, más médicos, más... Yo entiendo que hay cuestiones que son concretas y hay cuestiones que son abstractas. Hay cuestiones académicas que me parece que son buenas, y hay cuestiones académicas de que tienen que ponerse en práctica para ver cómo funcionan. Y por eso digo, yo también coincido en que por ahí más reducida y más profesional la policía, estoy totalmente de acuerdo. Sí. Pero creo que la universidad, lo que estamos hablando de la jerarquización universitaria y académica de la policía de la provincia, es excelente y ya está sancionada. Espero en poco tiempo que exista la universidad. Aparte de discutir en eso, Rafael, el modelo, el tipo de policía que necesitamos. Necesitamos este tipo de policías así, armados hasta los dientes, que ingresan a los territorios vulnerados con esa letalidad, porque lo que le pasó a Basiluk, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasaba en las cárceles y en los centros clandestinos de detención de la dictadura, él en menos de 30 horas, y creo que fue el testimonio que planteaste vos también, lo terminaron matando, digamos, o sea, la letalidad que tienen también, y cuando vemos desplegado en los territorios
armados, con esa casi como fuerzas de ocupación cuando se despliegan en nuestros barrios pobres, y lo venimos relevando. No, y pobre y no tan pobre. O sea, en todos lados se despliega la policía. Villa Bonita es un pueblito, digamos, ¿no es cierto? Y la verdad que a veces el control tiene que ser mayor también. Porque cuando decís profesionalización, ¿qué decimos ahí, digamos? ¿Qué le vamos a dar mejores armas? ¿Le vamos a dar mejores...? No, profesionalización académica. Estamos hablando de la universidad, de las fuerzas de seguridad, de que la mayoría pueda estudiar criminalística, que puedan ser realmente una policía científica, una policía preparada a los niveles necesarios que no ocurran estas barbaridades. Obviamente también transmitir los valores que tuvo fundacional la policía, si bien en el año 37 fue un desastre, ya no era, pero los valores humanitarios, yo creo que la parte académica también tiene que tener una parte humanitaria, saber que existen convenios internacionales, saber que existe, qué es la tortura. Yo era una oportunidad también de por ahí estos juicios, por ahí es medio contradictorio porque había policías juzgados, pero que si se firmaron, se lleven a la escuela de policía para que se vea cuál es la realidad cuando se tortura a una persona, ¿no? Y además poder seguir discutiendo esto, ¿no? Yo insisto, también desnaturalizar o empezar a dimensionar que no son hechos aislados, porque bueno, estamos... y poder darle esa dimensión. Es más, no son hechos aislados porque salen desde lo que es Buenos Aires, Catamarca, San Luis, o sea, estamos insertos en un momento en Argentina y en el mundo de mucha violencia también. No es solo Misiones, ¿viste? Porque vos ves en la tele continuamente lo que ocurre en provincia de Buenos Aires, lo que ocurre en Córdoba, lo que ocurre en Santa Fe, y lo que nos cabe a nosotros como provincia, creo que nos cabe. Primero, está muy bueno la universidad de las fuerzas de seguridad. La universidad es la formación, es la educación de policía. ¿Qué policía queremos y cómo le vamos a formar? También en las cuestiones humanitarias, que no se le da un arma sino para servir al prójimo, al próximo misionero o misionera, para, como dice la misión de la policía, cuidar la vida de las personas, el patrimonio de las personas. Esa es la misión de la policía, y es la función a su vez de la policía de la seguridad de la provincia de Misiones. Entonces, bueno, eso no se vio en el caso Basiluk y no se vio en los casos claramente, digamos, ¿no? Por supuesto se violó la norma básica, pero también necesitamos, reitero, la formación, que hoy día cada vez por lo menos se hace un examen para el ingreso psicológico, a ver cómo está el que ingresa a la fuerza de seguridad, y después se tiene que tampoco es una cuestión patológica, digamos, ¿no? O sea, y eso lo hemos visto con años de sistematización de la experiencia de la intervención de las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas. Hay algunos casos que son patológicos. Es una cuestión pero para no patologizar, porque esto también es parte de la política criminal, digamos, ¿no? O sea, porque si no son loquitos aislados y terminan siendo inimputables, ¿no? No para el grado de inimputable, pero no toda persona está preparada para portar un arma, policía. No toda persona está preparada para portar un arma. Para portar un arma tenés que hacer un examen. Hoy se está haciendo un examen psicológico con un gabinete que esté preparado para analizar si la persona le va... No te estoy hablando de la inimputabilidad, te estoy hablando de hay personas que no están preparadas para portar un arma, ni un uniforme que representa darle la fuerza constitucional de poder detener, de poder aprender, de poder privar de la libertad a alguien. Rafael, seguramente vamos a volver a charlar cuando estén los fundamentos de la sentencia también, para seguir problematizando un poco lo que nos deja, lo que nos permite seguir discutiendo. Así que muchísimas gracias.
No, gracias a vos, Alicia, a Cristina, por llamar, por insistir y a disposición. Creo que es muy bueno tomar esto como ejemplar para que no se cometa más, porque eso es lo que dicen todos los convenios internacionales. La impunidad es lo peor que nos puede pasar. Rafael, muchas gracias. Gracias a vos y a disposición. Hasta luego. Rafael Pereira Piguer, querellante en la causa Basiluc. Y bueno, ahí seguramente vamos a tener tiempo de seguir problematizando esa causa, lo que nos muestra, e insisto con esto, no es un hecho aislado, y hay discusiones ahí para seguir planteando, pensando lo que está pasando hoy en nuestras comisarías, lo que está pasando hoy cuando la policía despliega territorialmente su gente y empieza a seleccionar, que siempre son los mismos, ¿no? El mismo sector social. Acá Basiluc, por ahí, una de las características que tenía, y lo planteaban también, es que tal vez no era el estereotipo del pibe chorro que agarran, ¿no? Pero bueno, mucho para mirar todavía.